Hoy nos encontramos en Consuegra, en este programa de Así es mi tierra, que con la colaboración de grupos, asociaciones, también personas e instituciones vienen a contribuir al patrimonio cultural inmaterial de Castilla-La Mancha y también a conocer su historia, a sus gentes, a sus pueblos. Consuegra, que está situada a la falda del Cerro Calderico, en esta crestería manchega desde donde divisamos su historia, de su muy rica historia, la contrevia celtíbera, la consaburo no consabura romana, también civilizaciones visigodas, árabes e incluso cristianas, porque a la falda de este cerro, a los pies del castillo sanjuanista de la Muela, murió el hijo del Cid Campeador. Toda esta historia que está jalonada, además de tradiciones y de costumbres. No en vano aquí se celebra desde los años 60 del siglo XX unas jornadas de exaltación manchega con el azafrán como hilo conductor. Así encontramos gastronomía, también tradiciones como son los bailes y canciones característicos de cada una de las regiones españolas, que todo ello le ha llevado a contribuir para que sean declarada la fiesta de la Rosa del Azafrán de interés turístico. Actualmente Consuegra tiene 9.998 habitantes, que son los que han recogido la herencia de esa historia, pero también de tradiciones y costumbres, que han estado marcadas a veces por sucesos tan luctuosos como la inundación del río Amarguillo en septiembre de 1891. Entonces nos quedó en el glosario y en el imaginario popular aquella copla que dice: Madridejos, tente firme, que Consuegra ya cayó. Los mantones de Manila, el agua se los llevó. Y de prendas y de indumentaria y de pañuelos de Manila es de lo que vamos a hablar a continuación con un experto como es Julio César Valle Perulero, que además es componente de la Asociación de Coros y Danzas Rosa del Azafrán. Hablamos con Julio César Valle Perulero, consaburense, que ahora no está disponible en Tierras de la Mancha porque le ha pillado esta época de pandemia en otro lugar. Bueno, pues él es componente de los coros y danzas Rosa del Azafrán de Consuegra y además es un experto en patrimonio cultural inmaterial, además de licenciado en Historia del Arte, experto universitario, como digo, de patrimonio cultural inmaterial en España y América Latina, y además está terminando su trabajo fin de máster como gestor en la gestión del patrimonio cultural en el siglo XXI. ¿Qué tal, Julio César? Buenas, José Manuel. Pues encantado de estar aquí, aunque desde la distancia, pero bueno, gracias a estos medios, pues nos permiten estar más cerca, no físicamente, pero sí en la presencia virtual. Muy bien. Bueno, pues estamos en Así es mi tierra, este programa novedoso para nosotros, para Castilla-La Mancha, para nuestra federación, para nuestros grupos, en los que vamos a mostrar las caras más amables que somos capaces de mostrar. Como en este caso te abordamos con un tema que a ti te apasiona, que a mí me apasiona y a muchos, como es el de la indumentaria. Y a este respecto, bueno, pues, te voy a hacer una serie de preguntas porque si surge el comentario puntual, pues bueno, nos salimos un poco de lo que es el guión. La indumentaria como uso doméstico, social, ritual, en la indumentaria tradicional, ¿cómo se contemplaría esto? Bueno, pues principalmente, José Manuel, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de prendas creadas y destinadas a un uso que se le ha dado en un determinado momento. En este caso, la indumentaria tradicional que conocemos, en el caso de nuestra comarca castellano-manchega, pues que tiene que ver con una época determinada, con unas características determinadas y atendiendo a una época en particular.
Sí es cierto que dentro, que es lo que me preguntabas, dentro de lo que es la indumentaria tradicional, creo que debemos de tener en cuenta esa parte del uso doméstico, la parte del uso ritual y ambas fusionadas en lo que es el ciclo vital del ser humano. El ciclo que va pues desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Lo que hace un sujeto en el momento en el que se levanta de la cama hasta que se vuelve a acostar. Todo eso asociado pues a oficios, a momentos concretos, a las estaciones del año y a las ceremonias o rituales que puedan tener lugar pues con algún tipo de festividad o con algún tipo de celebración. Estoy pensando al hilo de lo ritual, que había personas, sabemos por testimonios, que utilizaban, y todavía se hace en algunos pueblos, la mujer que viste por promesa o por devoción a un santo concreto, con un determinado color, que no hechura, porque las hechuras serían no cambiantes, porque ahora sí que cambian según la moda, pero entonces entonces no sorprendía tanto como ahora tampoco. Ahora sí que sorprende, porque no se usa tanto llevar pues promesa a la Virgen del Carmen con el color marrón, o de la Purísima el color azul celeste, para poder hacer también. Y se ven algunas veces, en algunos trajes se ven la parte que más se ve, la exterior en el caso de la mujer, pero en el hombre también sucedería algo similar. El tema de los hábitos es un tema muy, muy interesante y además que es cierto que prácticamente es una práctica que está ya extinta, o sea, tiene que ser en muy contadas ocasiones que podamos encontrar ya, sobre todo mujeres, que vistan algún hábito. Normalmente ya pues relacionados con advocaciones como Jesús de Medinaceli, Jesús Nazareno, que son las últimas que se han conservado. Y en el caso que tú decías también, por ejemplo, la Virgen del Carmen. Mi abuela vistió el hábito de la Virgen del Carmen hasta que murió en el año 2004. En los hombres existió también el hábito, ¿no? El hábito por algún tipo de promesa. ¿Qué ocurre? Que es cierto que en los hombres se adaptó más a las modas nuevas, ¿no? A las prendas nuevas de cada momento, que en la mujer. En la mujer sí que se ha mantenido, por ejemplo, el concepto de un vestido de dos piezas, de jubón y falda. Lógicamente, con el paso del tiempo, se fue acortando tanto el volumen de la falda en el vuelo como en la longitud. Y bueno, los diseños de los jubones que fueron cambiando para hacerlos estéticamente más atractivos a los nuevos tiempos. Pero es cierto que el tema de los hábitos es algo muy, muy particular. ¿Qué ocurre? Que se conservan también muy pocos para poder estudiarlos como piezas testigo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos hábitos servían también de mortaja, otro de los rituales asociados al ciclo de la actividad humana, la muerte. La muerte también pues, ha estado presente lo que es el tejido y la indumentaria, los trajes, siempre asociados a un tipo de promesa, dependiendo de la edad también, lógicamente no era lo mismo que una persona muriera joven a que muriera mayor, ahí variaba también el tipo de indumentaria mortuoria, pero es cierto que, bueno, pues es también muy, muy interesante. El vestido, que es lo necesario para cubrir el cuerpo. Pero no sé si te habrá dado el caso de que hemos encontrado muy poca ropa interior, ropas íntimas que cubrieran las partes más pudendas del cuerpo o las más cercanas a la piel, apenas nada. Es decir, lo necesario para cubrir el cuerpo, lo imprescindible, el hombre que iba al campo y solamente llevaba el pantalón de pana y nada de calzones debajo, o cómo sería la cosa, en este caso, hombre o mujer. Pues mira, José Manuel, si partimos que lo que es la función del vestido prácticamente de los orígenes de la humanidad ha sido el de proteger al ser humano contra principalmente las inclemencias del tiempo, ¿no? El frío, el calor, la humedad, la lluvia, etcétera, es cierto que ese proceso, ¿no? Natural, que sirve con un fin determinado y muy concreto, que es el de proteger el cuerpo, va a ir luego asociándose a otra serie de elementos. Principalmente, yo creo que de los primeros que van a empezar a sucederse son los valores simbólicos del vestido, que aún hoy en día se mantienen. Los valores simbólicos y los valores éticos o morales de cada época, que van a condicionar también las formas y las diferentes modas. Por ejemplo, en la antropología, la función de la indumentaria no ha sido tan estudiada hasta las últimas décadas. Y bueno, pues, por ejemplo, atendiendo a teorías de antropólogos como Viveiros de Castro o Latour,
ya nos dicen que el vestido tiene una función que va mucho más allá de la característica estética. Tiene un valor simbólico muy importante. El vestido adquiere las facultades y adquiere el alma y el espíritu de la persona que lo viste. Eso es muy importante en la indumentaria tradicional. ¿Por qué? Porque en un momento en el que la ropa se tiene que elaborar en casa, desde el propio tejido en un telar manual que pueda haber en cualquier vivienda, hasta el tintado, hasta el corte, la confección, etcétera, todo se va a realizar de una manera muy lenta en el sentido de que ahora vamos a una tienda, compramos, nos vestimos, pero en ese momento no. Y cuando hablamos de indumentaria tradicional tenemos que tener presente esto, que son prendas que las han vestido varias generaciones, y eso es muy importante. La reutilización constante, porque el uso es lo principal en estas prendas. Ya sea un refajo de tartán que se vistiese de interior para resguardarse del frío y que se compra en un primer momento para vestir a una novia y con el paso del tiempo se va utilizando, por ejemplo, para ir al campo, porque no hay que olvidar que luego las circunstancias económicas, políticas del momento, también van a influir en la utilización de las prendas. Sí, cuando claro. no hay dinero para poder realizar prendas, se van a reaprovechar. Se van a gastar. Exactamente, ahora hablaremos de ese tema, porque ahí está, en cuanto a los elementos a los que tú haces referencia, el inventario, el registro, la identificación, que se ha contado, se cuenta, quizás con recursos, con dibujos en el tiempo, también con grabados, con fotografías. Y algo muy importante, lo que nos han ido registrando en la literatura, no solamente esas coplas donde advertimos el glosario de términos que nos ayudan, pero y también en la literatura que ha quedado escrita y en protocolos notariales, en denuncias que ha habido de donde se identificaban a los supuestos malhechores que hay que recurrir en el siglo XIX hay bastante de esta literatura, sino también a los viajeros románticos. Es decir, hasta qué punto y dónde es fidedigno todo lo que se contempla y no se ha hecho. Hablamos de una parte de identificar, registrar, documentar, y por otra parte, lo que se interpreta o por parte de todas estas personas que hacen grabados o los que lo escriben, los viajeros románticos, la idea que tienen ellos. Son, yo creo que dos cosas muy diferentes. ¿Tú qué dices? Es muy importante, José Manuel, porque en todos esos, tanto en los viajeros románticos, la literatura romántica, la pintura romántica, sí es cierto que existe mucha parte de subjetividad, ¿vale? Y ahora me voy a explicar. Cuando atendemos al estudio de la indumentaria tradicional, principalmente hay que ir a las fuentes que nos permiten conocer el tipo de prendas o el tipo de características de una cierta comarca. Tú lo decías anteriormente, desde los grabados, por ejemplo, todas las colecciones que se hicieron de tipos populares a lo largo del siglo XVIII por diferentes viajeros, hasta la irrupción de la fotografía, muy importante la fotografía ya en el siglo XIX, que logró captar la esencia de las clases sociales y sobre todo esa parte de pintoresco que tenía la sociedad española en el momento, de exótico, ¿no? Que es lo que atraía a los viajeros del momento. En este caso, en lo que es la parte romántica, cuando hablamos siempre de algo romántico, hablamos de algo que está idealizado, ¿no? O que está, a lo mejor, sobreactuado. Esta parte romántica se debe ni más ni menos que a esa sensación, a ese aspecto exótico, pintoresco, de lo sublime, de lo extraño, que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX. Desde Teófilo Gautier hasta el propio Delacroix, el pintor, que viajan por España, van a recoger en sus cuadernos de viaje estas acuarelas, que muchos de los acuarelas o grabados, plumillas, carboncillos, que en muchos de los casos van a estar bastante idealizados, ¿no? Por esos tópicos, que aunque creamos que son de ahora, en el siglo XIX ya existían muchos tópicos y mucha construcción de identidad. No olvidemos que es un siglo muy convulso en ese sentido. Algo más cercano a Becker, ¿no? Becker, que fue por ejemplo. No extranjero, sino... Por ejemplo, pero vamos, la pintura romántica, cualquier autor de la pintura costumbrista española del siglo XIX ya retrató ese aspecto pues un poco idealizado, porque sí es cierto que había muchas cosas, pero sobre todo lo que había era mucha pobreza en el siglo XIX.
Sí. ¿vale? Sobre todo porque vamos a asistir a un siglo muy convulso políticamente, militarmente, en el que se van a suceder una serie de conflictos, de epidemias, que, bueno, pues lo que van a favorecer es que haya una sociedad muy empobrecida Sí, y que va a y a ser las todo lo contrario de puertas lo que se va a recoger y a las en todo puertas ese de arte una revolución romántico. industrial que también influyó bastante. La revolución industrial. Exactamente. La revolución industrial, a partir de finales del siglo XVIII, va a ser crucial, sobre todo para todo el tema de los tejidos, porque la indumentaria tradicional va a empezar a evolucionar a partir de la llegada de la revolución industrial a todos los países de Europa. Se van a conocer nuevos tejidos, nuevas técnicas, y eso va a propiciar que, aunque se mantengan características bastante arcaicas en muchos sitios, en otros tantos van a convivir ciertos aspectos de la indumentaria tradicional con las nuevas modas. Sí, una cosa. Y en cuanto a todo el tema, José Manuel, te interrumpo, todo el tema de la investigación, la documentación, es fundamental, como decía anteriormente, el tema de la fotografía, pero sobre todo todos los documentos notariales, testamentos, hijuelas, dotes de boda. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a encontrar es una descripción totalmente objetiva y exacta de tipo de tejido, de colores, de prendas que podría llevar una novia o un novio, por ejemplo, en el caso de los documentos de dotes de boda, para aportar al matrimonio. Eso es muy interesante, porque nos aporta una gran parte de realidad. Que eso, bueno, pues unido luego a toda la documentación que vamos a tener de obra pictórica, fotográfica, grabados, etcétera, pues va a ser un tándem para poder llevar a cabo la labor de investigación. Y sin olvidarnos nunca de los informantes. Muy importante. Aunque ya asistimos a una época en la que se nos están perdiendo ya ese enlace, ¿no?, que quedaba entre el siglo XX y el siglo XIX, queda muy poca gente, pero todavía quedan. Aunque ya Caro Baroja en el siglo XIX y Machado ya aventuraban la desaparición de todos estos elementos, aún quedaban muchas décadas por delante. Pero es cierto que ahora ya en el siglo XXI es muy poca ya la gente que quede sabiendo pues cuál era el uso de estas prendas que se puedan conservar en los baúles. Y es muy interesante atender también a esos conocimientos que ellos han ido heredando. Sí, a este respecto, hablando del tema de las dotes, de las bodas, te enseñaba yo esta camisa que llevo de boda, de hombre, hace un momento, te decía, ¿no?, donde se aprecia, como bien comentábamos antes de conectarnos, lo del cuello tirilla propio de finales del XIX, principios del XX, una botonadura algo más especial, una botonadura algo más especial y un camisón, porque no es camisa en el hombre, como puedes observar, bueno, pues tiene todas las... y precisamente está documentado y datado de la mujer que le dio, bueno, donó esta camisa para que se conserve en el tiempo. La reutilización de las prendas, algo que necesariamente se ha tenido que hacer en épocas de penuria. Los manilas que se han reconvertido, los refajos que se han utilizado como mantas, como sayas de mesas, camilla. Te has encontrado con algunos ejemplos a ese respecto. Yo es que me dio mucha pena contemplar como un pañuelo de 8 puntas al que recurren, que es muy... recurren los informantes, pues como forros de abrigo, ¿no? En tiempos en los que la última guerra civil, precisamente, no tenían para poder comprar y abrigarse. ¿Qué dices? ¿Te has encontrado con cosas así? Sí, sí, porque era muy habitual, lo decíamos al principio. Las condiciones de vida van a determinar las formas de vestirse, ¿no?, en cualquier época de la historia. Y una de ellas, pues, siempre han sido las suyas que pueden haber traído aspectos como la guerra, por ejemplo. Luego también el que se pierda el uso de determinados elementos. Por ejemplo, tú lo decías, un pañuelo de 8 puntas. Los pañuelos alfombrados de 8 puntas van a dejar de utilizarse prácticamente pues, en el último tercio del siglo XIX. Van a pasar a ser meros elementos decorativos. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, cambiando su uso y formando parte a lo mejor de escenarios de fotógrafos ambulantes o para fotografías en los patios o simplemente para adornar altares del Corpus. En muchos casos ya el último uso que se le ha dado a estos pañuelos ha sido el de a modo de grandes colchas para los sofás o para las bancas que se utilizaban. Y en otros casos,
pues se han partido por la mitad para hacer cuadrados y darles un uso un poco más ligero, porque es verdad que son prendas bastante pesadas en el sentido de que son de lana, de cachemir, además pañuelos que normalmente eran importados, venían de Inglaterra, los primeros venían de la India, y es cierto que pierden el uso. Y una vez que pierden el uso, para los que se crearon, pues se les da un uso diferente. No ocurre, por ejemplo, lo mismo con los manilas o los pañuelos de Manila. ¿Por qué? Porque es un elemento que se sigue utilizando. El mantón de Manila se sigue haciendo, se sigue vendiendo y se sigue utilizando, no solamente para la indumentaria. Cualquier mujer que a lo mejor va a una boda le apetece ponerse un pañuelo de Manila a modo de charpe o de chal. No ha cambiado su uso, sigue siendo el mismo. El de adornar el cuerpo, pero el de adornar también fachadas, balcones, pianos, puesto que se ha utilizado desde el ámbito tradicional hasta las artes escénicas. Sí. Las grandes cupletistas, las grandes artistas, la zarzuela. Es una prenda, quizá la prenda más universal que tenemos dentro de la indumentaria tradicional. Una prenda que además viene de la aculturación. Tendremos que recurrir a ti porque esto da para mucho y nos vamos a tener que lamentablemente ir despidiendo porque tenemos que dar paso a que nos mostréis la indumentaria, pero bailando en este caso. Antes de... vamos al hilo de ese uso que estamos haciendo actualmente. Porque en el traje hay un proceso de identidad regional y sí te pido un poquito de brevedad porque, claro, se nos va a ir del tiempo y de la mano, aunque es muy interesante. En ese proceso de construcción de la identidad regional que ha tenido que haber el traje, porque sin ir más lejos, cuando a los actuales grupos de coros y danzas, los grupos folclóricos, nos ven vestir y nos dicen que poco más que menos, que nos estamos disfrazando, bueno, pues un disfraz, porque está descontextualizado, pero arranca un poquito más allá, más atrás, la gente que no conoce, por ejemplo, que ya en el siglo XIX a finales, en la boda de Alfonso XII, con María de las Mercedes, en enero de 1878, ya hubo comparsas a modo de grupos folclóricos actuales que lucieron, tal como en el caso de Quero, que está muy cercano tanto a Consuegra como a Alcázar, que es del Priorato de la Orden de San Juan, y fueron la comparsa donde mostraron una serie de trajes casi uniformados. Sí, sobre todo porque en el siglo XIX, como decía al principio, es cuando hay un auge de las identidades, sobre todo a nivel europeo. ¿Qué ocurre en la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes? Creo que es el primer gran festival nacional que se hace en este país, porque hasta el momento yo creo que no se había dado un hito como ese. Se genera identidad, pero no la identidad como la conocemos ahora. Los grupos se uniforman, que no es lo mismo. Pero, sin embargo, si hacemos un estudio de todas las fotos, en el caso de la indumentaria masculina, vemos que casi todos los hombres de todas las comparsas que acudieron a aquel evento, todos vestían a la moda del país, que se decía entonces. Sí, la moda del país con una serie de prendas que eran muy comunes a todas las regiones, tipo la chupa, la chaquetilla corta, el calzón de paño, que es el pantalón corto hasta la rodilla para que nuestros oyentes lo identifiquen, y otra serie de elementos como los sombreros, ¿no? La gran tipología de sombreros que había, desde el calaniés, que ha sido utilizado prácticamente por toda la península en muchas de sus variantes, hasta el sombrero castellano. Allí lo que se hace es uniformar, sobre todo, para generar identidad del grupo que va. Y en el caso más concreto, por ejemplo, de Toledo, que asistieron dos grupos diferentes. Uno representando al Toledo manchego, que fue la comparsa de Quero, y otro representando al Toledo extremeño, que fue el grupo de la Gatera. Actualmente, pues esa identidad ha mutado un poco y lo que encontramos en los grupos es pues esa dualidad que hay entre mostrar la indumentaria tradicional o mostrar el traje regional, que creo que son dos conceptos diferentes. La indumentaria tradicional hace referencia a estos aspectos que hemos estado hablando, a la moda y a la estética de una determinada época que va desde el siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX, y el traje regional, que es una construcción identitaria, sobre todo en cuanto a los grupos de coros y danza se refiere, muy elaborada a partir de la guerra civil, que vino dada sobre todo de la mano de sección femenina y que lo que propició fue generar una uniformidad de los grupos, pero siempre buscando a través de diferentes prendas, en muchos casos inconexas, descontextualizadas,
la creación de una indumentaria que les identificase como pueblo. Por tanto, es cuando surge el traje regional de Alcázar, el traje regional de Consuegra, el traje regional de Albacete o el traje regional de Ciudad Real. Son construcciones que además muy pensadas para el ámbito escénico y sobre todo para mostrar pues, ciertos valores, ¿no? Es lo que ocurre con la construcción del traje de Talaverana, ¿no? Del que diseña Ruiz de Luna, claro, a la exposición universal. Pensadas y documentadas también, en cierto modo. Exactamente. Porque lo que pasa es que, bueno, pues se genera una construcción que también muy subjetiva al gusto de la gente del momento o de las directoras, en este caso, las directoras de sección femenina del momento, y sobre todo adaptadas también al tema de los concursos, de los certámenes, festivales, y demostrar un poco la peculiaridad de cada pueblo. No es ni bueno ni malo, son dos maneras diferentes y forman parte de esa historia. Lo bueno que tiene es que en ellas encontramos el ingrediente básico, que son las prendas. En muchos casos muy evolucionadas y en otros casos que se han mantenido prácticamente íntegras en su confección o en el tipo de tejidos que se han utilizado. Pero luego cada grupo ha decidido por dónde orientar esa característica de lo que es el vestuario propio de los grupos escénicos. Y esa muestra. Bueno, pues vamos a tener que hablar pues en algún otro momento de... Esto da para mucho, José Manuel. Mucho. Da para un debate intenso. No, porque si nos ponemos pues eso, a desglosar y cómo vestir, cómo utilizar determinados pliegues, cómo poner un pañuelo de Manila, que hay tantas formas y de tantas maneras. Y claro, es que, fíjate, eso es lo curioso, porque cuando hablamos de la indumentaria tradicional, muchas veces el verdadero patrimonio material no reside en las prendas, porque las prendas muchas veces son documentos arqueológicos que yo llamo, porque ya están en desuso. Sí. Entonces, realmente lo que es muy importante es la manera de hacer las prendas y también la manera de ponerlas. De ponérselas. Eso es fundamental. El uso. Porque, claro, hay muchas maneras de poner un pañuelo de Manila o un pañuelo alfombrado, sí, o de elaborar una saya o de elaborar un refajo, pero el verdadero patrimonio inmaterial que todavía existe es la forma de realizar muchas de esas prendas. Sí. Y ahí es donde está lo interesante. Y ahí es donde estamos, y en este programa de Así es mi tierra vamos a tratar de sacarlo a la luz, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo podrá hacer? ¿Quién podrá? Está claro, está claro. Vamos a disfrutar de vuestros bailes, de vuestros cantes, y que nos vemos no solamente en las redes, sino cantando, bailando, tocando y vistiendo en algo que nos apasiona mutuamente. Muchas gracias, Julio César. Y esperemos que sea muy pronto, José Manuel. Ojalá, ojalá. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti y a la Federación Regional. Hasta luego. El Grupo Rosa del Azafrán de Consuegra se fundamenta en el año 1953 por la delegación local de la sección femenina consaburense. Recogen el testimonio y los testigos de las cuadrillas de tocadores que animaran en otros tiempos los actos sociales y eventos como las llevaduras, las bodas, los bateos, etc. Los característicos palos de los que compone el folclore típico consaburense son seguidillas, jotas, rondeñas y fandangos en sus diferentes estilos. La Asociación de Coros y Danzas Rosa del Azafrán hace un especial hincapié e interés en recuperar prendas originales y también reproducciones de la indumentaria popular. Así podremos ver a continuación el traje de pájaro o traje de llevadura nupciales. Asimismo, el Grupo Rosa del Azafrán toma su nombre de esta fiesta característica que en el último fin de semana del mes de octubre pone en valor todos los recursos turísticos y tradiciones y costumbres relacionadas con la gastronomía, el folclore de toda España. Vamos a comprobar su buen hacer.
de tu cigarro, de tu ventana a la mía, por la luz de tu cigarro, eso me sirve de guía para darte mil abrazos, manchego del alma mía.
Hasta aquí hemos revisado parte de la indumentaria tradicional y del folclore de Consuegra en la Mancha Alta Toledana. Nos espera un próximo programa de Así es mi tierra. Nos desplazaremos hasta Albacete, donde podremos comprobar la trayectoria, la vida de una persona involucrada con el folclore como es Ángela Domínguez. Hasta entonces. Yo los contemplo y parecen decirme que están contentos. Nos rondan los pastores de la Besana en las noches ardientes de luna clara, porque mañana tienen que despertarse de madrugada. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas.